Hermanos, ya hemos alabado al Señor, los cantos muy preciosos, muy hermosos. Y es verdad, solamente a los pies de Cristo encontramos descanso, hermano. Pues sabemos que todo el que viene a los pies de Cristo, siempre el Señor le da las manos para levantarlo. ¿A cuántos no lo traían a los enfermos, a los necesitados, a los leprosos, ¿verdad? Y los ponían a los pies de Cristo y Cristo extendía sus manos y los sanaba? ¿A cuántos de nosotros no nos sanó así el Señor? Llegamos igual, hermano. Veníamos cojos, no caminábamos bien, ¿verdad? Paralíticos, nos costaba trabajo movernos, hermano. Ciegos. ¿Cómo veníamos, hermano? Sí. Enfermos. Y cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos tiende su mano y nos levanta, hermano. Sí. Entonces, la palabra y Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, hermano. Él sigue haciendo maravillas como Él le gusta, como Él le place. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por sus vidas. Y quiero bendecir a los hermanos, ¿verdad?, que ya se han conectado, y a aquellos que lo harán más al rato. Que Dios bendiga sus vidas, a sus familias, ¿verdad? Gracias a Dios porque todos nos estamos involucrando en la oración. Sí, hemos estado poniendo en sus manos a mucha familia que conversa, que todavía tenemos nosotros, ¿verdad?, como iglesia. Tenemos hermanos, tenemos familiares, primos, cuñados, y sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para esas vidas, pero hay que estar orando por ellos para que Dios toque sus corazones y los traiga a Cristo, ¿verdad? Porque nadie puede llegar a Cristo si no es a través del Padre. Así dice que el Padre es el que los trae. Entonces no dejemos de orar por esas necesidades, por las necesidades de los hermanos que están enfermos, ¿verdad?, que también les tocó pasar esa enfermedad, por las familias que están pasando escasez, ¿sí?, en cuanto a su economía, que también Dios les bendiga. Y como les he soltado a muchos de mis hermanos, ¿verdad?, que con toda libertad y con toda confianza nos hablen para ver si podemos nosotros dar con la forma de cómo poder ayudarlos, hermano. Sabemos que hay mucha necesidad, pero Dios es bueno, porque creo que Dios no nos ha dejado sin comer. Es una bendición muy grande. Amén. Amén. Bueno, hermano, pues ya hablando, platicando un ratito con ustedes, vamos a pasar a la palabra, por favor. Sí. Vamos a pasar a la palabra, una palabra. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la carta a los hebreos? Es muy rica esta carta, hermano. A mí me encanta, me gusta esta y lo que es Romanos. Está la base de la doctrina, ¿sí?, de todas las enseñanzas, todas llegan ahí. Entonces vemos que Hebreos es una carta que no sabemos quién escribió, pero casi todo se inclina porque fue Pablo, ¿verdad? Pero no sabemos en realidad si es él, porque no tiene el autor. Pero por la forma que se escribió, todo parece que apunta hacia él, ¿sí? Vamos a abrir, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. ¿Sí? Ahí vamos a centrar, por favor, el mensaje de hoy que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice, por favor, a la letra, ¿sí? Si mis hermanos ya lo tienen, digan amén, aunque no los escuchen. ¿Sí? Pero amén, ¿verdad? Amén. Dice así a la letra, hermano. Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermano. Entonces veamos una parte muy interesante. El día domingo, el jueves, estuvimos viendo acerca de los hebreos, ¿verdad? Cómo el Señor siempre ha hablado a través de él. Pues hablamos de que Dios siempre ha hablado, ¿sí? Y que nos habló a través por el Hijo. Y estuvimos hablando acerca de eso. Dios siempre se ha comunicado con el hombre, y vimos el jueves, que lo hizo en muchas maneras, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Lo hizo de muchas formas, ¿sí? A través de la naturaleza, dice la palabra, que la naturaleza, ¿verdad?, nos da testimonio de quién es Dios. Habló acerca de la conciencia, porque hoy el hombre sabe lo que es Dios y sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad?, en su conciencia. Habló a través de la ley, ¿sí? Habló a través de Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra, y ahora nos habla a través de la Escritura. La Escritura es la palabra escrita de Dios, y cuando Cristo estuvo en la tierra era la palabra hablada de Dios. Eso lo podemos entender, ¿no? Y vemos que en los tiempos antiguos Él habló a través de ¿qué? De los profetas. Entonces Dios hablaba a través de profetas, era la voz de Dios a través de ellos. Y lo hizo en muchas maneras, también vimos jueves. ¿Cómo lo hizo? En visiones, ¿verdad? Isaías tuvo muchas visiones acerca de el Señor, dice que caía medio muerto, ¿verdad?, cuando lo veía. Dice que Ezequiel también lo vio, pasó lo mismo. Daniel a través de sueños, o sea, las maneras como Dios hablaba. Lo hizo a través de éxtasis. Cuando Pedro, ¿verdad?, el Espíritu Santo le habló y le dijo: Pedro, tienes que descender, tienes que ir con Cornelio, porque le tienes que exponer el mensaje. Y dice que cuando llegó Pedro, pues ya llegaron los mensajeros de Cornelio, que también Dios le había hablado, y fueron con él, ¿sí? Y ahí vemos que Dios también habla a través del éxtasis. También vemos que fue por las traslaciones, ¿verdad?, ¿sí?, traslados, que Dios llevó a ¿quién? A Pablo, lo llevó hasta el tercer cielo, dice la palabra. También lo llevó, dice, y le enseñó cosas grandes y maravillosas, dice, pero que se me prohibió hablar aquí en la tierra. Entonces, vemos que a través de ángeles también habló el Señor, o sea, de muchas maneras. Y en elementos naturales también, como a Moisés, vimos que en el monte Sinaí le habló a través de ¿qué? De truenos y de nubes, ¿verdad?, tempestades. Y a Elías a través de un silbo apacible. Eso es lo que estuvimos viendo el día jueves, ¿sí? Pero todo esto lo hace Dios, ¿sí? O sea que Él no se detiene para hablarle al hombre, ¿sí? Él tiene muchas formas, muchos métodos. Ahí no lo podemos encerrar, ¿sí? Él sabe cómo hacer las cosas, hermano, porque Él es soberano, ¿sí? Él habla como Él quiere, ¿verdad? A Pedro le habló a través de un gallo, ¿se acuerdan? También le dijo, ¿verdad?, que cuando cantara el gallo, venga, ¿verdad? Y Dios permitió también que a través de una mulita, ¿verdad?, le hablara a Balaam. Sí. Entonces vemos, hermano, que para Dios no hay cosa imposible para dar un mensaje al hombre, ¿sí? Entonces Dios habla de muchas maneras, o sea que Dios siempre ha hablado, nunca ha quedado oculto Dios, hermano. Pero viendo ahorita a la palabra, ¿verdad?, hay varias razones por las cuales se escribió esta carta, hermano. ¿Cuáles eran esas razones? Para exhortarlos, ¿sí? Una, ¿sí?, que ya no se justificaran por la ley, ¿sí? Porque la ley ya había terminado el ministerio de la ley, y ahora que pasaran a la gracia, ¿sí? La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios que nos otorga salvación por medio de la fe. Entonces les exhortaba, dice, ya abandonen el antiguo pacto y pasen al nuevo que ya se estableció en Cristo Jesús. Eso era el mensaje de la carta, ¿no? Ya dejen los rituales del Antiguo Testamento, porque toda la carta de Hebreos vemos que hay rituales, que hay formas como se sacrificaban, ¿verdad?, las ofrendas, cómo se llevaban a cabo.
Y dice el Señor, ya, pasen a la realidad del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces era un contraste muy... La carta habla acerca de todo esto, ¿eh? Dice, ya abandonen el judaísmo y pasen ya a la era de la iglesia. ¿Sí? Porque estaba hablándole a la iglesia de los hebreos, porque había cristianos sinceros que habían ahí. Dice, ya abandonen las cosas terrenas, pasen a lo celestial. ¿Sí? Porque muchos se enfocaban todavía en el templo, en los rituales del templo, ¿verdad? En las ofrendas. Dice el Señor, esto ya no. A través de la palabra dice, esto ya quedó atrás. Dice, establece ahora el nuevo pacto, ¿sí? Que venía con mejores promesas, ¿no? Dice, abandonen el atrio, porque ellos, hoy en día muchos todavía se quedan en el atrio, ¿no? En el sacrificio de Cristo. En el altar de bronce era el lugar de juicio, y muchos hasta allí han llegado, pero no han pasado al lugar santo, ni al lugar santísimo, vamos a la presencia de Dios. Entonces así hay muchos creyentes cristianos que todavía están en el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por ellos, que Cristo los salvó, y qué bonito, hermano. Pero cuando le dicen, pasen al lugar santo, donde está el candelabro, o sea, la iluminación por medio del Espíritu Santo, el altar del incienso, que es la oración, y la mesa de proposición donde estaban los panes, para que participen de la palabra, muchos no han llegado ahí, muchos se han quedado. ¿Sí? Entonces cuando les dicen, hermano, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano, tienes que orar. ¿Sí? Y hermano, tienes que participar del alimento que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, muchos apenas han llegado ahí algunos, pero otros han pasado ya. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que se trata la carta, ¿verdad? De que pasáramos ya a la presencia de Dios, ya que abandonaran, ¿verdad? su vida del alma y pasaran al Espíritu. Amén, hermano. Porque solamente a través del Espíritu se toca la presencia de Dios. ¿Sí? Y en el lugar santo todavía se hace con el alma, con el entendimiento, con las emociones, porque usted tiene que experimentar la palabra, ¿verdad? Entonces todo eso estaba ahí. Y eso no lo ilustra la palabra. También, hermano, otra de las razones era que alentarlos, porque estaban pasando persecución de los mismos judaizantes. ¿Sí? Y ellos les decían a los judaizantes que tenían que regresar todavía a la ley. Dice Pablo, ¿cómo es posible que ustedes ya gustaron del don celestial, que es el Espíritu? ¿Quieren regresarse otra vez a los rudimentos de la ley, ¿no? Dice, no, ya no. Esto ya tienen que pasarlo, ¿no? Y advertirles en cuanto al desconocimiento de la palabra. También les hablaba acerca de las razones, era de que retuvieran firmes la confianza y la esperanza en Cristo Jesús. Este era lo que ellos estaban diciendo, es la palabra, y que avanzaran a la perfección, hacia la madurez. Esto enseña el libro de Hebreos. Es un pequeño resumen, ¿no? Para los que no estuvieron el jueves, para que vean todo lo que abarca esta carta, que está llena de enseñanzas muy bonitas, hermano. Y todo esto que le estaba dando las razones, estaban pasando por ciertos peligros, hermano. ¿Cuáles eran esos peligros? Estaban descuidando su salvación. ¿Sí? Por eso decía el escritor, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Pues tengamos cuidado de la salvación, ¿verdad? Que no la descuidemos. También dice que había peligro de incredulidad. Así como ellos no entraron al reposo porque les faltó fe, y dice que anduvieron vagando en sus corazones, en sus pensamientos, en sus razonamientos, y dice que no pudieron entrar, ¿sí?, al reposo que Dios les tenía. También había abandono de la fe. Muchos querían regresarse otra vez al judaísmo ya reformado. Querían regresarse. ¿Sí? Y otros también, hermano, les habla acerca de que el juicio a causa del pecado voluntario que había. O sea, mira, hermano, si en esta iglesia de los hebreos había pecado voluntario, lo habrá hoy en día para nosotros. O sea, hay pecado voluntario, ¿eh? Como que, sí, la gente peca voluntariamente, sabiendo que está mal, hermano, sabiendo que es una falta lo que se va a hacer. Y decimos, no, pues, y lo hacemos a veces. Amén. Digo, lo hacemos porque yo también me involucro, ¿verdad? Amén. Y también, hermano, las consecuencias cuando se vive impíamente, hermano, que no tiene el temor de Dios. Es otra de las causas. Pero vamos a pasar, hermano,
Así el hermano, bueno, pues estamos hablando acerca de la carrera, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermano, vamos a hablar acerca de la carrera espiritual. Es importante nosotros, ¿verdad? Sí. Mire, este capítulo, esta parte de este capítulo 12, hay una palabra que sobresale mucho. ¿Sabe cuál es? Soportar, resistir. Esto es lo que significa, esto es lo que hay en este capítulo. La palabra soportar y resistir. ¿Sí? Y vemos que también hay una palabra que es paciencia, ¿no? Hay tres palabras que sobresalen ahí. ¿Sí? Soportar es estar bajo alguna prueba. ¿Sí? Ellos estaban bajo una prueba, la iglesia estaba los hebreos estaban bajo una prueba, hermano. ¿Sí? Y también soportar es algo que tiene que continuar, ¿sí? Avanzando en una cosa difícil. ¿Sí? Y ellos estaban, hermano, en peligro de regresarse. Les costaba difícil avanzar. Entonces por eso se escribió esta parte de este capítulo 12, hermano. Entonces vemos que los cristianos judíos estaban atravesando un tiempo de prueba. Estaban tentados a darse por vencidos y regresarse otra vez a la ley, hermano. Bajo esta situación, les dice, mirar a Jesús para ser fortalecidos en su fe y su esperanza. Por eso dice, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Porque solamente poniendo los ojos en Cristo Jesús, podemos nosotros recibir fuerzas, hermano, para seguir. Ellos estaban pasando pruebas muy difíciles, ¿sí? En la iglesia de los hebreos. ¿Sí? Pero aquí la palabra dice que es un cuadro, es como una figura, que dice que todos estamos corriendo en la carrera de la fe. ¿Es así? Entonces la vida cristiana es una carrera. Usted ya es salvo, por la gracia de Dios. Usted ya Dios lo salvó, y una vez que usted es salvo, hermano, ¿qué cree que hace Dios? Pues lo pone a correr, hermano. Lo pone a correr en una carrera. O sea, su vida cristiana es una carrera, hermano. ¿Sí? Ahorita usted está corriendo. ¿Y el propósito cuál es? De que usted llegue a la meta, hermano. ¿Sí? Que usted llegue a la meta. ¿Para qué, hermano? ¿Sí? Para que entonces usted reciba un premio. Eso es lo que significa. ¿Sí? Usted ya es salvo, hermano. Usted no está corriendo por su salvación. Usted está corriendo, hermano, para adquirir un premio, hermano. Eso debemos tenerlo muy en cuenta porque usted ya es salvo. ¿Sí? Pero todos estamos corriendo. ¿Sí? De una manera corren unos, otros de otra. ¿Ya ha visto en el estadio cuando corren, hermano? Sí. ¿Sí? Lo han visto por televisión, ¿verdad? O a algunos nos ha tocado el privilegio de ir a ver una carrera. Y están corriendo, hermano. Pero algunos llevan un paso, ¿verdad? Van caminando, van constantes. Pero hay otros que pasan y rebasan, hermano. ¿Sí? Los rebasan, ¿sí? Pero el que se mantiene constante, va corriendo. Sigue, lleva un paso. Y no se detiene. Sigue un paso y va corriendo. Pero aquel que pasó corriendo primero, hermano, se va quedando. Y aquel que mantiene el ritmo, lo llega a pasar. Sigue corriendo, ¿no? Hasta llegar al premio, ¿no? Sí. No se trata de correr rápido, amén, sino se trata de ganar el premio, hermano. Amén. De eso se trata la carrera, ¿sí? Y entonces vemos aquí, dice la palabra del Señor que estamos leyendo, dice, por tanto, ¿sí? ¿Quiénes? Dice, nosotros, ¿sí? ¿Quiénes? Nosotros, o sea, la iglesia, ¿sí? Nosotros somos la iglesia. También teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Fíjate. ¿Sabe qué significa la palabra testigo? ¿Sí? No son los testigos de Jehová, hermano. No. Un testigo significa aquí un mártir. ¿Sí? Una persona que ha entregado su vida. ¿Sí? Y esta parte, en ese verso 1, como que es la culminación del capítulo anterior. ¿Sí? Porque muchos de los héroes de la fe corrieron también, hermano. ¿Sí? Y ellos entregaron su vida al Señor. ¿Sí? Algunos no alcanzaron a ver el premio. ¿Sí? Se esforzaron, corrieron, ¿sí?
pero dice que no lo vieron, ¿sí? Otros indagaron, ¿sí? Pero nosotros, hermano, también, dice que esta nube de testigos pueden ser ellos, ¿sí? Pablo está hablando en una forma metafórica, ¿no? Como una metáfora, ¿sí? Que puede ser ellos que están en el estadio observando, ¿verdad? ¿Sí? Cómo estamos corriendo. Las personas que van al estadio, ¿con qué finalidad lo hacen? ¿Por qué? ¿A qué van? A darles porras, ¿verdad? Al que va corriendo, ¿verdad? Y lo animan. Y dice, corre y vas bien, y corre. Y ahí van. Pues es parecido así, que tenemos nosotros que tener en nuestra mente que esta nube de testigos son estos que están en el capítulo 11, ¿sí? Y que nos alientan, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra atención en ellos, nos alientan a que sigamos corriendo, ¿verdad? Esa era la gran nube de testigos que nos estaban viendo, hermano, ¿sí? Entonces vemos que los corredores en esta situación, ¿quiénes son? Los creyentes nosotros que estamos atravesando pruebas como ellos. Entonces en la carrera, hermano, usted va a encontrar muchos obstáculos, muchas pruebas, ¿no? Entonces de eso se trata, de que se mantenga corriendo aún dentro de las pruebas, aún dentro de las luchas que usted está atravesando. Entonces vemos que esto es una ilustración, hermano. La carrera es una ilustración, no es una revelación, porque muchas veces las confunden. Y dicen, no, hermano, es que la revelación, no, mira, hermano, que decirte que la palabra de Dios se escribió de muchas maneras. Cristo Jesús habló a través de parábolas, ¿sí? De narraciones, de figuras, dice la palabra, de sombras, de tipos, de metáforas, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de todo esto? De llevarlos a una enseñanza moral o de conducta, ¿no? Eso era. Entonces vemos que esta es una ilustración de una carrera, ¿no? Pero vamos a ver los requisitos que se requieren para una carrera. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, la forma para poder correr, dice que tenemos la nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjense, hermano. ¿De qué nos vamos a despojar? Del abrigo. Primero de todo peso, dicen aquí que del abrigo. Sí, o sea, usted no puede correr, hermano, ¿sí? ¿Sí? Llevando mucho peso en su cuerpo. ¿No es así? Sí. Usted se tiene que tener, ¿verdad?, una ropa especial. ¿No es así? El corredor debe de ir lo más ligero que pueda, ¿no? ¿Sí? Pablo le gustaba como que ilustrarle, como que le gustaba ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque siempre pone mucho acerca de esto, de las competencias de juegos, de boxeo y de correr. Entonces vemos que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que los requisitos para ganar la carrera es despojarse de todo tipo de peso, ¿sí? Entonces vemos que eso es lo que requerimos primeramente, ¿verdad? Y luego dice despojarse del pecado. Y no solo esto, dice correr con paciencia también. Y otra de las cosas dice manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús como nuestra meta, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque en Cristo, ¿sí? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, hermano. Él es el que pone la fe en nosotros. No es nuestra fe nuestra, hermano. Es la fe de Cristo Jesús la que tenemos, ¿sí? Él es el alfa, es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el pionero de todos, hermano. Sí. Él inició la carrera y corrió en esa misma carrera, hermano, que nosotros. Pero Él ya la venció, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, para llevarnos la victoria, tenemos que correr de esa manera. Amén, hermano. Amén. Entonces vemos que dice el Señor, ¿verdad?, que debemos de correr de esa manera. Ahora vamos a ver, por favor, ¿sí?, la primera demanda, ¿sí?, despójense de todo peso de pecado, ¿sí?, de todo aquello que es innecesario, hermano, ¿sí?, todo lo que te impida correr, ¿sí? Y esto, hermano, se refiere a que te tienes que despojar de las ropas que a veces traes de más, ¿sí? Y la palabra que se está refiriendo a despojarse de las ropas viejas, ¿sí? Usted va a correr con una ropa holgada, no va a poder dar la zancada, hermano,
¿sí? Entonces toda esa ropa que traemos que nos impide correr, debemos nosotros de quitarla, ¿sí? Porque dice la palabra despójate. ¿Y qué es despojarse? Quitarte, ¿sí? Quitarte, arrancarte todo aquello, ¿sí? que te está impidiendo tener los movimientos necesarios para correr, hermano, ¿sí? Entonces el corredor debe traer una ropa especial, ¿sí? Y mire, Pablo dice a los Efesios, mire, vamos a leerlo por favor, en Efesios 6:14, todos ya conocemos esta parte. Dice así la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sí, hermano, dice, aquí tenemos que tener una vestimenta, aunque dice, pero esta vestimenta es de un soldado, ¿sí? De acuerdo, pero lo que está diciendo aquí, ¿sí? Que nosotros debemos de tener, primeramente, ¿verdad? El interior debe de ir, ¿sí? Bien vestido, hermano. Y esto se refiere a la vida íntima, personal, ¿sí? La integridad y la sinceridad y la justicia practicada de la persona. Dice que la coraza de verdad y de justicia, ¿sí? Entonces, esa debe de ser nuestras ropas para poder, ¿sí? Correr, hermano. Vamos a verlo, hermano, ¿sí? Las vestiduras del viejo hombre, ¿cuáles serán? Vamos a ir a Colosenses, por favor. 3:8. ¿Sí? ¿Tenemos? Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3:8. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros antes de llegar a Cristo traemos una vestimenta, ¿verdad? Toda fea, ¿sí? Entonces dice, despójense de esa ropa, ¿sí? Del viejo hombre que ustedes traen, del viejo hombre que está contaminado, ¿verdad? ¿Sí? Porque mire, hermano, si usted todavía corre con esas ropas, ¿sí? No lo van a dejar correr como debe de ser. Se le va a impedir, hermano. No puede ir usted corriendo en la carrera de la fe, ¿sí? Y al mismo tiempo que usted vaya enojado corriendo, ¿sí? Que usted vaya con ira, que usted vaya corriendo con malicia, con blasfemias, hermano. O sea, todo esto hay que quitarlo, ¿sí? Para que podamos correr, hermano. Y cuando dice la palabra quítense, dice poner fuera de nuestra vida, ¿sí? Arrancarse, quítense todo eso. Todas las cosas viejas que traemos, quítenselas, hermano, ¿sí? Es una ropa vieja que no nos va a servir para nada, y menos para correr, ¿sí? Entonces una persona que va corriendo, primero debe de quitarse la ira. ¿Qué es la ira, hermano? ¿Sí? Un enojo loco, ¿verdad? Que se enoja de cualquier momento, así cualquier cosa que le pasa, se pone bien iracundo y grita y golpea y hermano se quiere poner los guantes con todos, ¿verdad? Entonces se quiere agarrar y hermano como que pierde los estribos, ¿verdad? La ira hace esto, hermano. Se pierde todo, hermano, no sabe de lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la ira, ¿verdad? Es una acción que está arraigada en su corazón, ¿sí? Y que arde de enojo, ¿sí? Es igual que el enojo. El enojo es como una furia, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que está en contra de alguien, o sea, que expresa los sentimientos internos. El enojo expresa lo que hay dentro. ¿Y cómo lo expresa? Cuando explota, hermano, ¿sí? Cuando explota y se enoja, ¿qué hace? No sé, algunos yo he visto que se enojan y avientan las cosas. Órale, ¿sí? Y entonces, o rompen vidrios, hermano, ¿sí? He visto personas que están tan enojadas que agarran y le pegan al vidrio, pero no le pegan a la pared, ¿verdad? ¿Sí? No, les duele, ¿verdad? La pared sí les duele, ¿verdad? No, hermano, así pasa, ¿sí? Usted no puede correr llevando ese tipo de cosas. El viejo hombre, las viejas vestiduras, ¿sí? Porque no lo van a dejar correr como debe de hacer. Debe de quitárselo, ¿no?
La malicia, hermano. Híjole, es algo bien tremendo. ¿Qué es la malicia, hermano? ¿Sí? Es aquello que busca el mal del prójimo o desea algo contra el prójimo. Esa es una malicia. ¿Sí? Porque donde hay celos, hay contiendas, dice la palabra, ¿verdad? Donde hay ira, enojo y todo eso, dice, esa sabiduría no proviene de Dios, sino proviene del diablo, hermano. ¿Sí? Entonces la malicia es cuando, y especialmente cuando se trata de procurar el mal hacia un hermano. ¿Sí, hermano? Cuando usted siente ese odio y rencor contra un hermano, está en peligro. Su vida hay malicia. A veces le hicieron algo que le dolió, sí, hermano, pero debe de quitarse la malicia, de desear algo contra otra persona, hermano. ¿Sí? Porque a veces así deseamos, ¿verdad? Que nos hacen algo y ¿qué le decimos? ¿Qué sentía en su corazón? ¿Sí? Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Y también, hermanos, la malicia, ¿verdad? Es algo, hermano, que el mismo enemigo lo usa, ¿sí? Para hacerle mal a las personas. ¿Sí? Entonces, usted no puede correr con malicia, con blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar mal de alguien o del prójimo. ¿Sí? ¿Usted puede ir corriendo así? ¿Sí? Pero, no sé, yo no he visto, hermano, que los que van corriendo, o quién sabe, ¿verdad? Que van corriendo y que va pasando de un lado otro hermano y que le empiezan a decir de cosas o ofenderlo. No he visto. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros ir corriendo en la carrera, ir hablando de un hermano. ¿Sí? No podemos. Si él también va compitiendo. ¿Sí? Entonces usted enfóquese en su carrera, ¿verdad? ¿Sí? Usted no le preocupe el hermano. ¿Sí? No blasfeme contra él, hermano. ¿Sí? No lo calumnie, no lo difame, hermano. ¿Sí? No diga mal de él. ¿Sí? Quite la murmuración, los chismes, hermano, en contra del hermano. Eso también lo puede estar deteniendo, hermano. ¿Sí? Para no correr bien la carrera, hermano. ¿Sí? Palabras deshonestas, dice aquí la palabra. ¿Qué es una palabra deshonesta? Conversaciones obscenas. ¿Sí? ¿Qué es una conversación obscena? ¿Sí? Cuando se baja el nivel de hablar. ¿Sí? Antes en el mundo decíamos 10 palabras malas, ¿no? Y una buena nada más. ¿Sí? Y ahora tenemos que ir bajando, ¿verdad? Hasta que ya no digamos palabras deshonestas, hermano. ¿Sí? Palabras que a veces, hermano, envenenan a veces a la persona que las escucha, ¿no? Sí, son palabras deshonestas que si usted tiene algo con alguien, vaya y dígaselo, hermano, directamente. ¿Sí? Pero no lo ande hablando. ¿Sí? No lo ande diciendo a otras personas. Esas son palabras deshonestas. Palabras que pasan de la inmoralidad a la vulgaridad. Cuando usted va a un lugar, hermano, y empieza a hablar igual que las otras personas, con palabras con doble sentido, ¿verdad? Sí. Con palabras con groserías, bromas, chistes y tantas cosas que se hacen, ¿verdad? Sí. Y esas son palabras deshonestas. Sí. Y la otra dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces todo esto, hermano, nos puede estar deteniendo, ¿sí? La carrera. Amén. Nos puede estar deteniendo, ¿no? No tengamos el hábito de mentir, porque dice, no mintáis los unos a los otros. Ni tampoco vamos a decir medias verdades. ¿Ya? Porque a veces así decimos, ¿verdad? Sí. Es una mentira piadosa, hermano. No, ¿cuál es mentira, hermano? No hay mentiras piadosas, ¿eh? Ni hay medias verdades, todas son completamente mentiras, hermano. ¿Sí? O a veces las exageraciones, ¿verdad? Que hacemos, o distorsionamos los hechos con la finalidad de que nos crean, falsas informaciones que a veces nos llegan, ¿verdad? Todo esto, hermano, te puede estar dañando y no te puede dejar estar corriendo bien. ¿Sí? Sí, aunque a veces, mira, vamos corriendo, pero ya pasó uno, va, trae el express puesto, ¿verdad? Trae el turbo puesto y pasa y vuelve a dar otra vuelta y usted lo ve corriendo y dice, ay, hermano, va bien rápido este hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero ya después lo vemos con un tiempo, ya lo ve usted sentado, ya se cansó. Sí. Lo importante es que usted se mantenga corriendo, que usted se mantenga, hermano.
Porque está en una carrera. Amén. ¿Sí? Y dice, y habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿sí? Del hombre no regenerado. Cuando llegamos a Cristo veníamos, ¿se acuerdan ustedes el hijo pródigo cómo llegó? Con todas las ropas sucias, malolientes y todo. ¿Y qué le dijo el padre a los siervos? Quítenle esas ropas y pónganle todas nuevas, ¿verdad? Cálcenlo, báñenlo y pónganle el anillo. Entonces, así es. Entonces, así llegamos y el Señor quiere decir, despójense ya de ese viejo hombre. Ya, está viciado. Ahora vístanse del nuevo, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo vestimento que debemos de tener, ¿sí? Ahora es lo que nos va a cubrir, hermano, para poder correr. ¿Sí? Así es. La segunda condición para correr, hermano, ¿cuál es? Mira aquí la palabra, Señor. Y del peso del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿ah? Mira, hermano, aquí cuando dice que la segunda condición es de despojarnos del pecado que nos asedia, ¿sí? Eso nos está invitando a correr en santidad, hermano, ¿sí? Porque el pecado que nos asedia, ¿sí? Mi hermano, no quiere decir que el pecado esté dentro del que corre. No, no, no. El pecado no está dentro del que corre, porque aquí dice el pecado que nos asedia. Amén, hermano. Amén. Está hablando sino de que el pecado está fuera del corredor. Sí, hermano, no lo vayan a... Hay cosas, el punto que tocamos primero, ¿sí? Son las viejas vestiduras que traemos, ¿verdad? Que no debemos de correr con ellas, ¿sí? Pero esta dice que es un pecado que nos asedia. ¿Sí? ¿Qué es asediar, hermano? Es aquello que todo nos enreda fácilmente, hermano. Que nos podemos enredar nosotros. O sea, que el pecado está afuera. Usted está corriendo, hermano, pero el pecado está a la orilla. ¿Sí? Y usted está corriendo. Y el pecado ahí va detrás de usted, hermano. Lo está cediendo, lo quiere enredar. ¿Sí? Lo quiere cautivar. Lo está echando, lo está acercando, hermano. Y usted va corriendo y por ahí se le pega, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Y usted va corriendo y con la vista acá viendo, pues no va a poder correr. ¿Sí? ¿Sí? O la hermana, ¿verdad? También, ¿verdad? Van corriendo y veo por ahí a un novio, ¿verdad? O ve a alguien que le gusta y va echándole ojitos, ¿verdad? ¿Sí? No, mira, no es así. O algunos van corriendo y ve que le gusta y dice, ay, cómo me gustaría una cerveza hasta allá, ¿verdad? ¿Sí? Mi hermano, eso pasa. ¿Sí? A ver, cosas tan sencillas, hermano. ¿Sí? Y no es mala la cerveza, lo malo es cuando se abusan, ¿verdad? Sí, hermano. Cuando ya se emborrachan, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, a veces, si ahí nos sacó el Señor del alcoholismo, pues un alcohólico no se va a conformar con tomarse una. ¿Sí? Se va a tomar varias, ¿verdad? Entonces, el pecado va así. Usted va corriendo y el pecado va detrás de usted y lo quiere enredar y le quiere meter el pie, hermano. Por eso dice, ténganse cuidado del pecado que nos asedia. ¿Sí? Entonces, usted debe tener mucho cuidado, porque no lo va a dejar correr. El pecado que va detrás de usted va con esa finalidad. Y dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, todo lo que hay en el mundo, usted va corriendo, y todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de su carne. ¿Qué es lo que desea su carne, hermano? ¿Sí? Son muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué desea? ¿Sí? Y luego dice, los deseos de los ojos. ¿Qué ven sus ojos, hermano? La vanagloria de la vida. ¿Sí? O sea, algo vano, que para ellos puede resultar tener poder, ¿no? ¿Sí? Y dice, y todo esto no proviene de Dios, sino del mundo, hermano. ¿Sí? Entonces, que el mundo le va a poner, hermano, todo lo que usted desea en su carne. ¿Qué es lo que hacía antes usted? ¿Qué era lo que le gustaba hacer? ¿Sí? Tener 2 mujeres. ¿Sí, hermano? ¿Qué le gustaba hacer? Bailar. ¿Sí? Tomar. ¿Sí? Los deseos de la carne. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? ¿Sí? Nos gustaba trampear. ¿Sí? Nos gustaba pelear, ofender, ¿verdad? Entonces éramos, ¿sí? Y esos eran los deseos de nuestra carne, lo que hacíamos, hermano. ¿Sí? Y entonces el pecado va a un lado. ¿Sí? Y los deseos de los ojos.
todo lo que veía, ay, cómo me gusta tener eso. Ay, este carro está bonito, no, yo voy a tener un carro de eso. Y va, ¿verdad? Sí. Y va corriendo, hermano, y el pecado atrás, y ahí va. Entonces debe de tener cuidado con el pecado que nos asedia, ¿sí? Y todas estas cosas rodean al creyente que corre la carrera cristiana. Y lo va a traer su atención. ¿Por qué? Porque la concupiscencia del individuo lo va a llevar a eso, ¿no? ¿Sabe qué es una concupiscencia? ¿Sí? Es un deseo desenfrenado por las cosas que tanto deseamos. Esa es una concupiscencia. Entonces, si usted desea algo en su vida, tenga cuidado, porque se puede convertir en un pecado, ¿sí? Y entonces no lo va a dejar correr, ¿sí? Su carrera. Entonces lo va a detener. Entonces, otro de los requisitos es tener cuidado con el pecado que nos acecha, que nos asedia, ¿sí? Tenga cuidado, porque si le mete el pie, hermano, va a tropezar, ¿sí? Y otros lo van a rebasar. Y entonces se va a tener que parar y a correr así, hermano, ¿sí? Todo lastimado y todo. Bueno, la tercera condición para la carrera, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Sabe cuál es? La paciencia, hermano. ¿Sí? Es lo que estábamos comentando al principio. La paciencia, ¿sí? ¿Qué significa paciencia? ¿Sí? Es permanecer debajo de algo, o sea, bajo una prueba, o sea, alguna circunstancia de nuestra vida. Para eso se requiere la paciencia, ¿sí? Y esto se requiere, hermano, en una vida perseverante corriendo. ¿Sí? Que usted tiene que correr perseverando. Mire, hermano, van a venir pruebas, van a venir luchas, ¿sí? Pero usted debe despojarse de todo eso y ir corriendo, hermano. Corriendo, ¿sí? Con esa finalidad, hermano. Porque la paciencia, hermano, ¿sabe qué va a hacer? Le va a impedir el desaliento y el desánimo, ¿sí? Para que usted deje de correr. Lo va a cuidar, hermano. La paciencia es algo muy, muy importante para nuestras vidas, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces son cosas muy difíciles de soportar en la vida. Pero si usted se mantiene en la carrera bajo esa paciencia, usted va a lograr llegar a la meta, hermano, ¿sí? Entonces vemos que la paciencia le va a ayudar a sacar todo el desánimo que traiga en su vida, ¿sí? Y otra de las cosas más importantes, hermano, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué debemos hacer, hermano? Vamos corriendo, ¿sí? Pero nuestra meta es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, hermano, ¿sí? No hay otro, ¿sí? Nuestra meta no es adquirir un reconocimiento aquí en la tierra. No, hermano, ¿sí? Nuestra meta es Cristo Jesús, hermano, ¿sí? Porque Él ya nos enseñó cómo correr. Él ya corrió por esa pista, hermano. Él ya corrió. Él ya sabe. Y Él nos está animando y se pone en la meta y dice, mira, acá estoy. Para que cuando corramos, hermano, nuestra vista no esté, ¿sí?, hacia el lado, ¿eh?, como estamos viendo, ¿eh?, hacia las cosas del mundo, hacia el pecado que nos asedia, sino tu vista debe estar en Cristo Jesús, hermano. Porque Él es el autor y consumador, ¿sí? Él es la meta final a donde tenemos que llegar, hermano. Es el único que nos va a conducir a la victoria. Mire, hermano, usted va corriendo, yo sé que va a venir muchos problemas a su vida, ¿sí? Yo sé que va a venir muchas cosas, pero no deje de mirar a Cristo Jesús, hermano. Solamente en Él va a encontrar la victoria. No lo va a encontrar en ningún hermano ni en ninguna denominación, hermano. No lo va a encontrar ahí. Su victoria y su carrera final la va a encontrar en Cristo Jesús, porque Él es la meta, hermano. Él es el que produce la fe en usted. Dice que Él es el autor, Él es el pionero, Él es el que pasó primero por todo esto. Y tenemos que tener la fe de Cristo, hermano, ¿sí?, para poder llegar a la meta, hacia el triunfo. La posibilidad de alcanzar el triunfo final solamente es a través de Cristo Jesús, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él hace, dice la palabra, Él hace ver al invisible y lo hace visible que lo veamos, hermano.
Es Dios el único que nos puede ayudar. Y dice que Él sufrió el oprobio, hermano. ¿Sí? ¿Qué es el oprobio? ¿Sabe qué es? Él llevó, hermano, la vergüenza y el vituperio por nosotros. Por amor a nosotros, hermano. Él corrió esta carrera, ¿sí? Y dice que Él sufrió el oprobio, sufrió la cruz, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermano. Todo lo que, de veras que, no sé, hermano, ese es el gozo, ¿sí? Dice que fue lo que lo mantuvo firme, hermano. ¿Y cuál es ese gozo, hermano? Somos nosotros, el gozo de su aflicción, ¿sí? Él vio que estábamos nosotros allá atrás y dice, por ello sí voy. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Amén. Solamente puestos los ojos en Él, vamos a encontrar victoria, hermano. ¿Sí? Dice el Señor, sin mí nada van a poder hacer. Entonces, mire, hermano, si está Cristo en su vida, siéntase bendecido. Amén. Pero recuerde las condiciones para correr, hermano. Despójese de todo peso, hermano. ¿Sí? Nosotros no podemos, un corredor no puede ir muy sobrepasado, hermano. ¿Sí? Como su servidor está un poco sobrepasado, ¿sí? De peso. A lo mejor sí, quería correr, pero me va a estorbar para correr ligeramente, hermano. ¿Sí? Y muchos hermanos así estamos a veces sobrepasados, ¿sí? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí, estamos muy sobrepasados, hermano. ¿Y eso qué va a pasar? No nos va a dejar correr, tampoco, hermano. Entonces despójese de todo ese peso. Y también, hermano, corra cuidándose del pecado que nos asedia. Corra con paciencia, hermano. ¿Sí? No se desespere. Corre, hermano. Yo sé que estamos corriendo en esta carrera y vienen pruebas, vienen tribulaciones. Estamos corriendo, hermano, bajo una pandemia. Estamos corriendo bajo la escasez de la economía, hermano. Pero manténgase firme, con paciencia, hermano. No se desespere. Siga corriendo, siga firme, hermano. ¿Sí? Deje que pase en nosotros, no importa. Pero si usted se mantiene corriendo y puestos en los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, usted va a llegar a la meta, hermano. Amén. Y cada quien es responsable de la forma como vamos corriendo, hermano. Así es. ¿Sí? Yo no voy a poder ayudar al que va al lado, pero yo soy responsable de lo mío para poder llegar a la carrera, hermano. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Tener cuidado, ¿ah? Y que Cristo nos ayude. Así es. ¿Sí? Porque Él es el autor, hermano. Él ya corrió. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. ¿Nos quiere correr la carrera? Bueno, pues ya está en la carrera, hermano. Ya no es de que quiera. Ya Dios lo puso a correr. Sí. Pero esos son los requisitos. Amén. Corramos, hermano, con paciencia, ¿verdad? Amén. Y esperamos que Dios nos ayude para Así correr. es. Hermanos, antes de terminar esta enseñanza, quiero dar un mensaje a la iglesia. ¿Sí? Todos los que nos están escuchando, y si el propósito de este mensaje es que si nos podemos reunir el día martes a las 5 de la tarde en el local ahí en la iglesia en Chalco. Estoy invitando, hermanos, a todas a las cabezas de familias, hermanos. Dios los bendiga y les guarde. Dios los bendiga en nombre de Cristo Jesús. Sí. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que usted es bueno. Y sé que todos estamos corriendo, Señor, en esta carrera. Y esta carrera, Señor, sabemos que no es para salvación, Señor. Esta carrera, Padre, es por un propósito de alcanzar el premio, Señor. Y este premio es usted, Padre. Es usted, Señor Jesús. Usted es nuestra meta para poder llegar, Señor. Solamente le pido, Padre, que nos ayude, Señor. Ayúdenos a correr y que nosotros podamos despojarnos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia, Señor Jesús. Que corramos con paciencia la carrera, pero puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ayúdenos, Señor, para poder lograr culminar la carrera. Porque muchos empiezan, Señor, y corren muy rápido,
pero no alcanzan a llegar, Señor. Pero la paciencia nos va a permitir terminarla, Señor, a su lado, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, Señor, que se conectan, que escuchan tu palabra. Permita que su palabra, Señor, les anime a correr de una manera que obtengan el premio, Padre. Permita que su palabra, Señor, les edifique. Señor, que su palabra, Padre, les ayude, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre y soberano Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, bendígalos, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, hermanos, por su atención. Primero Dios, nos vemos el día martes. Recuerden, a las 5 de la tarde. Procuren llegar, hermanos, para terminar y hacer el aseo y platicar, hermano. Dios les bendiga.